Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales.
cambiando el mundo con Raquel Quezada. Muy buenos días, qué bendición, wow, primer programa del año, la primicia que le damos a todos ustedes en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Siempre recordarle que este programa es un programa que realmente une familia, comparte historia, transformamos la realidad que muchas veces las personas con discapacidad y el mundo necesita para despertarse a un mundo lleno de paz, de empatía, y precisamente ahí estuve compartiendo este fin de semana pues a unos monjes que están caminando a favor de la paz, a la paz mundial. Y yo creo que desde tu rincón, desde tu asiento, desde tu hogar, desde tu profesión, desde tu familia, podemos pues trabajar juntos a favor de un mundo mejor, ese mundo que queremos dejarle a nuestros hijos, empezando con ellos, fomentando esa paz, esa empatía, ese amor a los demás. No necesita conocer a alguien para ser empático, no necesita conocer a alguien para crear esa unión, esa humanidad que se ha perdido tanto y que muchas veces pues estamos solamente actuando desde el ego, desde el yo. Así que vamos a generar un mundo lleno de paz y así podemos transformar y cambiar el mundo. Como nosotros lo hacemos desde esta plataforma, desde los medios de comunicación, tratamos de trabajar la educación, una educación especial, equitativa en las escuelas. Trabajamos de fomentar derechos y políticas públicas que se puedan hacer desde la necesidad de ese individuo. Salud emocional, trabajando siempre la salud mental, con los cuidadores, con las personas que tienen condiciones, con aquellos que han pasado traumas, con aquellos también que han despertado desde un accidente y han cambiado su vida. Accesibilidad tecnológica exclusiva, inclusión laboral, emprendimiento. Trabajamos el arte de la inclusión, talentos diversos y testimonios que inspiran. Hoy precisamente este programa está lleno de testimonios que van a inspirarte y por eso quisimos iniciar este primer programa con testimonios que van a despertarte, que van a generar cambio en tu vida, que van a generar esa positividad y decir si ellos pueden, si pudieron y si lo hacen y si lo están haciendo, pues yo también lo estoy haciendo. Agradecer como siempre a todos los medios de comunicación. Estamos en vivo en todas las partes del mundo, señor. En estos momentos nos puede buscar a través de nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada, el canal de televisión La 24 Horas, Discapacidad TV en todo Argentina, en toda Europa, en todos los Estados Unidos. Vayan y estaremos ahí también a través de Concast. La Mega 95.1 FM, aquí pues en Boston. Saludo a toda mi gente del Valle del Merrimack que siempre están conectados a través de la emisora más escuchada en todos los Estados Unidos. Águila Radio Boston, la Radio Boston FM, Discapacidad al Día, la comunidad en España. Siempre trabajando y derribando fronteras con este tema que siempre hablamos aquí. Precisamente de cambiar el mundo, de fomentar la paz, la cita del día de hoy dice así: no cambiamos el mundo con palabras, lo cambiamos con nuestras acciones diarias, con amor y compromiso al servicio. Y yo creo que nosotros podemos hacerlo, podemos desde ya, desde hoy, comprometernos con el servicio, con el amor y con fomentar con nuestras acciones el cambio que queremos ver en el mundo. Sí, porque siempre queremos dejárselo a los líderes, a los presidentes, a los que tienen posiciones políticas o quizás aquellos que están en posiciones gubernamentales que hagan cambio. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Podemos empezar con una piedrecita y esa piedrecita es depositársela a nuestros hijos, hablarle del servicio. Yo precisamente trabajo el servicio con mis hijos, dejándole un ejemplo y un legado, llevándolo también a instituciones que sirven a los demás, a cómo ellos pueden desde su capacidad generar cambio. El amor a los demás. Incluso ayer con lágrimas en los ojos le dije a mi hija, porque tuve que salir a darme terapia, le dije cuando llegué y la dejé con su hermano, porque ya tiene edad de cuidar a su hermano, con lágrimas en los ojos y desde el amor le dije: si tú quieres no me cuides a mí, pero vivo agradecida porque está cuidando a tu hermano que tiene discapacidad.
estoy validando las acciones que ella está haciendo, pero también estoy haciendo un compromiso con ella al servicio a su hermano, al amor, a la empatía, y es lo que todos debemos de hacer, pero al mismo tiempo yo modelo con mis acciones. Así que esa es mi invitación para hoy, y ya inmediatamente está con nosotros mi amigo, mi hermano, mi colega, con la palabra de aliento, reforzando la cita del día de hoy. ¿Cómo hacer del 2026 el mejor año de tu vida? Adelante, querido amigo y hermano Jorge Fiade. Qué alegría, querida Raquel, saludarte. Sos una entrañable amiga del alma. Y doy gracias a Dios por tu vida, por la de toda tu familia. Se te ve radiante, se te ve llena de vida, se te ve con esa fuerza que siempre transmites y que nos contagia a todos, nos contagia de alegría y de gozo de seguir adelante luchando contra toda adversidad. Y en este comienzo de 2026, un nuevo capítulo en tu vida, en la vida de cada uno de los que nos están escuchando y viendo hoy, es una oportunidad de reinventarnos, de ser quienes realmente estamos llamados a ser. La vida que nos espera comienza cuando dejas atrás, cuando dejas ir todo lo que ya fue y abres los brazos a todo lo que sueñas con ser. Si tuviste un mal 2025, quizás no fue el año que te hubiera gustado, que hubieras soñado, recuerda las palabras de Steve Jobs. Él decía, hay años que construyen el éxito y otros que construyen el carácter. Qué importante es esto. No es el año el que debe ser mejor. Eres tú, soy yo, quienes debemos ser mejores. El año no trae nada en sí mismo, pero si cambiamos por dentro y tomamos decisiones correctas, viviremos un año nuevo. Un año nuevo no es una vida nueva. Si tú esperas el 2026 con las mismas malas mañas, con los mismos malos hábitos y malos comportamientos, tú no vas a tener nuevos resultados. El año nuevo necesita de una nueva mentalidad, de un cambio en tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si quieres que el 2026 sea diferente, comienza haciendo de Dios tu prioridad. El año no cambia tu vida, tus hábitos sí. Si sigues igual, no estrenas años, solo repites el anterior. Si tus hábitos no cambian, no tendrás un año nuevo, solo tendrás otro año. Deja que cada año encuentre una mejor versión de ti mismo. Si deseas tener una resolución de año nuevo, proponte agradar al Señor. La verdadera meta no es un año mejor, sino una vida que glorifique a Jesucristo hasta el final. Qué importante es tomar buenas decisiones. Si te pones a ver, este 2026 no es otra cosa que el resultado de las decisiones y elecciones que tomaste en el 2025 fundamentalmente y en los años anteriores. Por eso, que tu meta para este 2026 sea acercarte más a Dios. Que todo lo que hagas en este año sea para la gloria de Dios. Y como dice en el maravilloso libro de Proverbios en la Santa Biblia, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Así es. Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Y así es como construirás un verdadero año nuevo, un año que se transformará en el mejor año de tu vida. Wow, qué lindas palabras emotivas para precisamente inyectarnos y saber que no podemos lograr muchas cosas solo en esta vida, pero que
lo que no pudimos hacer en el 2025. Tenemos vida, que es lo importante. Alguien ayer hablaba con esa persona y me decía de que no, porque lo primero que tenemos que tener paz. Y yo, mire amigo, lo primero que hay que tener es salud y vida. Después de eso, pues podemos lograr paz, podemos lograr todo lo que realmente nos propongamos en la vida. Y acompañada de Dios, yo siempre he dicho que se hace la cosa más fácil. Siempre me preguntan, ¿cómo tú lo haces? Yo, porque tengo a Dios en mi corazón y cada vez que tengo la oportunidad, pues puedo testificar que Dios es el único que me ha ayudado en todo momento. Y precisamente en el accidente que tuvimos el pasado 21 de diciembre, Dios estuvo todo el tiempo conmigo. Entonces, es la importancia de nosotros dar testimonio, pero también enfocarnos en que todo lo podemos en Cristo, que Él es que nos fortalece. Y cuando ponemos eso en nuestra visión, lo demás, señores, yo sé que procesos van a venir, porque muchas veces decimos, ay, sí, tengo a Dios en mi corazón y en mi vida, pero ya no voy a tener procesos difíciles. Mentira. Entonces nos van a fortalecer, precisamente Jorge lo decía, nos van a fortalecer, nos van a dar enseñanza, nos van a guiar por el camino correcto. Y muchas veces pues vamos a cambiar la visión y nos vamos a poner los lentes de gratitud. Yo creo que si nos ponemos los lentes de gratitud todos los días, las cosas van a ser más fáciles. Qué hermoso, qué lindo escucharte y preguntarnos justamente qué aprendimos del 2025, porque si no, fue un año perdido y yo no creo que tengamos que pensar en los años de esa manera, porque son nuestra propia vida. ¿Qué aprendiste de 2025 para poder hacer de este 2026 ese gran año? Y fundamentalmente, como dice Raquel siempre, sirviendo, siendo útil, siendo una persona que está para servir, para dar lo mejor de sí misma. Por eso, Raquel, para mí es un privilegio formar parte de tu equipo, de tu familia, de tu gran familia a lo largo de todo el mundo, cambiando el mundo con Raquel Quesada. Excelente, amigo. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo? Pueden googlear mi nombre, Jorge Friade. Me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube. Y pueden escribirme también si quieren a mi email personal, jorgefriade@gmail.com, o a mi WhatsApp más 598-94760042, y será un placer poder comunicarme con ustedes directamente. Ojo, cuando lo llamen al teléfono, él es un hombre felizmente casado. Jorge, te quiero mucho. Siempre le saco esa sonrisa así natural a él. Gracias, Jorge, por estar con nosotros y saludo a la familia. Gracias, igualmente. Bendiciones, señores. La agenda de hoy promete, estará con nosotros hablándonos precisamente de su testimonio y cómo él ha dado un giro totalmente positivo a su vida y cómo después del accidente está ahora pues pensando más en él y llevando ese mensaje de esperanza, pero a la misma vez pues motivador. Él es Ariel Méndez, quien es empresario y licenciado. Estará hablándonos de su proyecto y también de cómo puede motivar a otro que quizás quiere tirar la toalla hoy, y con su testimonio quizás esa persona se levante y diga, vamos a darle duro. Estará con nosotros también una madre y un joven que está dando de escuchar en la República Dominicana, Yailí Hernández y su madre Yahira Custodio. Nos hablarán también de cómo caminar en la vida de una madre con hijos con autismo. Y yo le diría que él es el hijo pródigo. Tiene, señores, un cerebrito, es cantante, él quiere ser doctor, él quiere ser DJ, él quiere ser de todo. Pero qué lindo cuando vemos niños así que están impactando a nuestra comunidad. No siempre hay que dar el lado negativo del autismo. Y yo creo que la mamá todavía no se ha dado cuenta de lo grande que su hijo va a impactar a una nación. Todo esto y mucho más, señores, vamos a una primera pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza,
barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alphapad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y ahora tenemos las noticias destacadas sobre la discapacidad, noticias mundiales que realmente, precisamente en el panorama internacional, la OMC impulsa equidad en salud para personas con discapacidad. En Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, OMC, lanzó una iniciativa global de equidad en salud para personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar el acceso de servicios médicos inclusivos para más de 1.300.000 personas en todo el mundo. La iniciativa busca reducir barreras en atenciones médicas, promover políticas inclusivas y capacitar profesionales en la salud. La Fundación Internacional destinada a millones para derechos de discapacidad en Estados Unidos, la Ford Foundation, anunció una inversión de $15 millones para fortalecer programas y políticas a favor mundial. Parte de estos fondos serán destinados a proyectos de liderazgo para personas con discapacidad y comunidades históricamente marginadas. Preocupación por retroceso en derechos de discapacidad en América Latina. Organizaciones internacionales de derechos humanos alertan sobre nuevas legislaciones en algunos países que podrían limitar servicios, apoyos y autonomía de las personas con discapacidad, generando protestas y llamados a la urgencia a los gobiernos para proteger los derechos adquiridos. Avances históricos. Personas con discapacidad acceden a cargos públicos. En Asia, en India, una activista con discapacidad fue designada como concejale municipal, marcando un avance importante en la participación política y la representación de personas con discapacidad en espacio de toma de decisiones. La ONU refuerza el mensaje: la inclusión es un derecho humano. Naciones Unidas, la ONU reiteró que la discapacidad no es una condición individual, sino el resultado de barreras sociales, arquitectónicas y actitudinales. El organismo llamó a los países a invertir en educación inclusiva, empleo y accesibilidad y tecnología adaptada, destacando que la inclusión beneficia a toda la sociedad. Recuerden que también 1 de cada 6 personas vive con alguna discapacidad. La persona con discapacidad tiene mayor riesgo de pobreza y exclusión en todo el mundo. Y estas fueron las noticias internacionales a favor de la discapacidad. De igual manera, quiero mandarle un saludo muy especial a John, quien fue el Uber driver que tuvo el accidente conmigo, y hemos estado ya creando pues una relación de amistad y nos llamamos para saber cómo está él, cómo estoy yo, y también es venezolano. Recuerden que a las 2 de la mañana hoy, 11 helicópteros pues fueron llegando a Venezuela y capturando pues
a Nicolás Maduro y también a su esposa. Estamos orando por Venezuela, estamos con ustedes y esperando que todos los procesos difíciles que Venezuela ha vivido durante todo este régimen, pues ya pare, porque realmente necesitamos una Venezuela libre. Señores, ya está con nosotros nuestro primer invitado, Ariel Méndez, quien es un empresario y licenciado cuya vida dio un giro profundo tras experimentar un accidente que marcó un antes y un después en su vida. Esto realmente impactando su vida personal y profesional. Lo que pudo ser un límite y convertirlo, ya aquí llegué, lo ha convertido en transformación y despertar, pero no solamente para él, sino también para toda una comunidad, lo que con sus videos en las redes sociales está impactando muchas vidas. Muy buenos días, Ariel, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Raquel, por la invitación a tu programa. Para mí es un privilegio estar aquí con todos ustedes, con parte de tu equipo, y un saludo también a todas las personas que, como fieles seguidores, te ven en cada entrega que haces con mucho cariño y mucho amor. ¿Quién es Ariel? ¿Cómo Ariel ahora está impactando? Luego vamos a hablar de tu accidente, pero ¿cómo Ariel entiende que está impactando a muchos jóvenes, a muchas personas? Incluso, ¿cómo llegué a ti yo teniendo un accidente y cómo me impactó la forma, cómo tú ves la vida y cómo te está proyectando? Ariel es una persona común y corriente, como todos los demás, que sobrevivió hacia un accidente que sucedió hace bastante tiempo y que no solamente ha sobrevivido ese accidente, sino que ha atravesado todos los tropiezos que le ha planteado la vida y siempre ha enfrentado todo con la mejor cara, con la mejor actitud y de una manera positiva. Y eso es lo que me ha invitado a poder aportar mi granito de arena a la sociedad, a la comunidad. Yo entiendo que hacen falta más personas que desde su experiencia quieran aportar ese granito positivo de arena y llevarle aliento a las personas que en su momento más lo necesitan. ¿Quién era Ariel antes de tener este accidente? ¿Cómo era tu vida a nivel personal y profesional? ¿Y cómo esto ha impactado tu vida? Bueno, antes del accidente yo era un muchacho, o sea, bastante joven en ese momento, común y corriente, trabajaba, iba a la universidad, asistía a la universidad, estudiaba administración de empresas, practicaba deporte y a raíz de ese accidente todo se vio frustrado por un momento porque me vi incapacitado a poder continuar mis actividades de manera regular. Me fracturé ambas piernas y eso me imposibilitaba y me tenía tirado en una cama. Y realmente, ¿qué fue lo que sucedió el día del accidente? ¿Cómo de la nada te viste involucrado en este accidente? Y cómo esto, pues, no solamente cambió tu forma de ver, como ya sabemos, impactó tu vida de positiva, pero ¿cómo impactó la vida de los demás? ¿Tiene hijos? ¿Cómo ha ayudado eso también a encaminar a tu familia? Bueno, en ese momento cuando tuve el accidente yo era bastante joven y no tenía hijos. Aún no me había casado tampoco. Y yo podría decir que impactó de manera positiva porque cuando yo me vi tirado en esa cama, recuerdo que revisé un pensum. En ese tiempo los pensus se utilizaban físicos. No había prácticamente mucho material digital. Y yo dije, wow, pero a mí solamente me faltan 10 materias para graduarme de la universidad. Y es verdad que yo me voy a quedar aquí tirado en esta cama. O sea, yo voy a recuperar mi vida. Y yo recuerdo que yo empecé el gimnasio hasta en silla de ruedas. Empecé en la universidad y empecé mi trabajo de nuevo sin haber cumplido la licencia, sin poder caminar prácticamente bien. Yo lo que no sabía era que eso, ¿sabes?, como me iba a impulsar de manera positiva esa experiencia. Porque a raíz de eso yo nunca me he rendido ante ninguna adversidad en mi vida. Y eso mismo se lo he inculcado a mis hijos desde siempre. Posterior a eso sí tuve hijos. Y creo que bajo ese mismo esquema y ese mismo ejemplo que lo he guiado. Ariel tiene ahora un proyecto muy lindo y es lo que predica
comer saludable y también pues pensar en nosotros, ejercitarte. Háblanos también de eso, que es parte también de nosotros darle un giro a nuestra vida también y cuidar más de nosotros. Sí, mi proyecto se llama Pesto Vita, es una salsa pesto, la cual empecé a realizar porque la preparaba para mi consumo, me gustaba mucho. Y yo digo, bueno, ya que esto me funciona a mí, déjame yo entonces comercializarla, porque sé que va a tener buen impacto. Y por ahí fue que vino el tema de los videos personales, porque yo me di cuenta que no solamente vendía la salsa y conectaba con la gente por la salsa, sino también por lo que yo decía. Entonces así nace los videos de motivación que yo he venido haciendo, como a raíz de ese episodio, de ese evento, de ese emprendimiento, entonces me desvié por completo a una rama que me saca completamente de mi zona de confort, porque yo no sabía que yo tenía esa capacidad de hablar frente a una cámara, y aquí estoy. ¿Qué le diría a alguien que está pasando quizá en estos momentos por una crisis o que ha vivido un accidente o está pasando una enfermedad y todavía no entiende que quizá ese es parte del proceso que lo va a encaminar a su propósito? Lo único que yo podría decir y lo más importante es que aprovechen, porque generalmente en esas adversidades, en esos momentos difíciles, es que viene una gran enseñanza. Siempre es así, siempre me ha pasado que cada vez que yo tengo una situación difícil o un momento difícil, o sea, cuando lo veo a través de los años, siempre me doy cuenta que algo vino a enseñarme en ese momento. Por eso hay que tener los ojos bien claros, la mente bien despejada, y en lugar de quejarnos y de maldecir, hay que buscar qué es lo que nos está queriendo enseñar la vida, qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar a través de esa situación, porque nunca es en realidad completamente mala. ¿Qué hábito en tu vida diaria, ya yo sé cuál es, pero quiero que tú lo digas, no es negociable para ti? ¿Qué cosa tú haces diaria que tú dices, no, esto yo no lo negocio con nadie? Hacer ejercicio. Cuéntame de eso. Yo hago ejercicio 2 veces al día, camino regularmente en la naturaleza, porque eso me permite conectar conmigo, aclarar mis ideas, despejar la mente. La gente subestima el poder que tiene eso de caminar. Simplemente caminar en la naturaleza solo y reflexionar todas las cosas buenas y malas que nos pasan en la vida. Eso es una buena herramienta, es un buen hábito, y también te ayuda para las personas que quieren perder unas cuantas libras, ayuda bastante bien. Y lo otro es ejercicio de fuerza en la pesa. Eso te aumenta los niveles de testosterona, te mantiene siendo un hombre, pero también te mantiene siendo humilde. Y más que un hobby o un entretenimiento, eso es un hábito, eso es un estilo de vida, eso es parte de mí. Llevo alrededor de toda mi vida haciendo eso, y ya me salvó una vez cuando tuve el accidente. Y por eso creo que hasta el día que parta de este mundo seguiré haciéndolo. Si pudiera darle un mensaje al Ariel de antes del accidente, a darle un consejo hoy, precisamente a esos jóvenes que están viviendo, o quizás no lo estoy diciendo que en tu caso sea ese, pero yo fui joven y era una jevita de esa de la capital. Yo también viví un poquito mi vida desorganizada, no lo pienso ahora lo pienso ahora a mi edad, pero si pudiera darle un mensaje a esos Ariel que están viviendo una vida quizás descontrolada, bebiendo, manejando, endrogándose, ¿qué mensaje tú le dirías? Bueno, son tantas cosas las que le podría decir, pero yo creo que si me tocara hablarle al Ariel del pasado, yo podría decirle que se mantenga firme, fiel en su propósito, que nunca baje la cabeza, que van a venir momentos duros y que con perseverancia, con disciplina, esos momentos se pueden pasar. Que aproveche también los momentos buenos, porque nada en esta tierra es eterno, todo cambia, siempre estamos en constante movimiento. Y a las personas que andan bebiendo, que andan consumiendo droga, alcohol, ¿qué te puedo decir? Cada quien vive desde su experiencia, la salvación es individual, y yo creo que a veces Dios toca a las personas de una manera que a uno no le gusta tanto, y eso es lo que nos motiva a nosotros a entender la vida de una manera distinta.
¿Qué palabra sencilla o frase o pensamiento te motiva todos los días precisamente a eso, a levantarte? Ya con esto finalizamos y luego pues si puede hablarnos dónde podemos encontrar tu emprendimiento, cómo podemos pues degustar de esa salsa que nosotros siempre aquí hace falta una, siempre comemos la pesto, precisamente en el desayuno del 24 mi esposo preparó una salsa con unos panes y eso, muy rica. Pero espero degustarla. Pero, ¿cuál es esa frase o ese pensamiento o esa palabra que te motiva a tú seguir día a día y seguir adelante ante la vida que nos enfrenta a diferentes procesos, quizás que nos marcan, que nos motivan o que quizás nos enseñan a levantar más los pies? Que con disciplina y con perseverancia se puede lograr absolutamente todo. Si yo tuviera que simplificar mi testimonio o mi estilo de vida, o sea, lo que es Ariel en una sola frase, yo creo que aquí abarca absolutamente todo. Con disciplina y con perseverancia se puede lograr absolutamente todo lo que uno se proponga. Excelente. Ahí la salsa pestovita puede... Escúchame, ahí estamos viendo a Ariel en estos momentos, los que están conectados con nosotros a través de Discapacidad TV y también de nuestra plataforma en YouTube, caminando al aire libre, mostrando su cuerpo. Y más que, como dice él, exhibirse, es motiva a los demás. Yo sé que mi esposo ahí te está mirando y dice, ven acá, pero si Ariel lo puede hacer, yo también. Y de eso se trata la vida, señores, mirar las cosas con lente de gratitud y ver cómo podemos ser motivados por otros. Él no lo hace por exhibirse, sí, tiene un cuerpo bien formado porque le ha costado, y es lo que la gente no sabe. Yo hago CrossFit, mi esposo también. Tener cuadritos y tener ese cuerpo cuesta, señores, no es fácil. Entonces, de ahí es que parte también cuando otras personas nos motivan a seguir adelante. Te felicito, Raquel, porque eso mismo es una de mis premisas. Si los otros lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo también? Y eso es lo que me ha ayudado también a hablar frente a la cámara. Yo digo, si otras personas lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O sea que funciona bastante bien. Hablar un poquito entonces de tu emprendimiento y cómo podemos encontrarte en las redes sociales. La salsa pesto, pestovita, nació este año. Es un producto completamente artesanal, con productos locales, albahaca fresca que se cosecha aquí en el país. Producto premium de primera calidad que utilizo para prepararla. Aceite de virgen, aceite de oliva extra virgen 100%, ajo natural, queso parmesano, ajo, la cual elaboro con mucho cuidado, con mucho cariño para el disguste, para el deleite de todos. Se puede conseguir a través de mi cuenta de Instagram, pesto.vitarred, y yo estoy disponible 24/7 para asistirle. Excelente, auguramos muchos éxitos con tu salsa y que esperamos que la gente empiece también, no solamente a través de la salsa, sino de tu testimonio, a cuidarse más porque estamos comiendo muchos alimentos procesados y tipos de alimentos así merecen la pena apoyarlo. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Ariel Méndez 115 es mi cuenta de Instagram. Pueden revisar mi contenido por ahí. Excelente. Ariel, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu testimonio de vida y te damos la patita de la buena suerte. Creo que siendo los primeros que te estamos entrevistando, ya me dijiste que hay varias entrevistas alineadas para hacer. Te veré en grandes plataformas porque tiene un testimonio que merece ser contado, pero no solamente el testimonio del accidente, sino cómo tú has transformado tu vida motivando a los demás a hacer lo mismo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas felicidades con tu emprendimiento. Muchas gracias, Raquel, un abrazo. Excelente, señores, ahí estuvo el licenciado Ariel Méndez con ese testimonio tan lindo. Pasamos ahora inmediatamente a otro testimonio, quien ella es una madre que realmente está pues motivando también, viviendo el día a día, caminando en los zapatos de ser madre con un hijo con autismo.
no solamente eso, sino pues como ella dice, que ella no cambiaría a su hijo, Yailin, como es. Pero yo sé que no es fácil, ser madre de un niño que quizás muchas veces entre la neurodiversidad o lo neurotípico se le ve ser diferente. Muy buenos días, querida Yajaira Elsa Custodia, y también le damos la bienvenida a Yailin Hernández, quienes, para ellos no hay límites, para ellos pues están creando un mundo a favor de los niños con autismo y motivando también a otros padres a que sean la voz de su propia historia. Muy buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias Señor. Gracias por la invitación. Gracias a ti, a tu madre por estar aquí. Me han hablado mucho de ti, te estuvimos pues contactando a través de las redes sociales, ¿sí? También tengo un Instagram que es Hernández15. Excelente, excelente. Qué lindo, mami, ver como tu hijo a la misma vez que tiene mucha energía, es una persona que es muy extrovertida, tiene talentos. ¿Y cómo descubriste que él tenía autismo? Desde muy pequeñito yo siempre vi que su desarrollo era como un poquito lento, por decirlo así. O sea, caminó tarde, cosas que los niños hacen típicamente a una edad. Todavía él no la hacía. Por ejemplo, si un niño a los 3 meses se arrastra, él todavía no se arrastraba. Si a los 6 meses, un niño comienza, por ejemplo, a sentarse, ya él todavía no se sentaba. A que un niño usualmente camina entre el año y los 11 meses, por ahí, él caminó al 1 año y los 3 meses. O sea que son cosas que uno siempre, por lo menos en mi caso, yo siempre supe que él tenía como un desarrollo lento, ¿verdad? Pero sí me abrieron los ojos de cierto modo en la estancia que él estaba desde pequeño. Ahí fue donde me refirieron a que yo lo tratara de manera profesional y me lo diagnosticaron cuando él ya tenía 2 años y medio por ahí. Excelente. Y desde ese momento que recibiste el diagnóstico, está viviendo un proceso de aprendizaje, de saber más y conocer más de esta condición que muchas veces, como mencionaste en muchas entrevistas, es de gran bendición, pero a la misma vez es proceso vivir, más cuando se vive en un país donde las ayudas son limitadas. No hablar de la educación, no hablar de las leyes que se hacen pero no se cumplen. ¿Cómo ha sido esta dinámica de tener en el aspecto educativo a tu hijo? Bueno, gracias a Jehová, a pesar del autismo, él tiene altas capacidades y eso ha sido de gran ayuda para mí. Porque cuando yo empiezo, por ejemplo, que yo empecé con el proceso de enseñarle las vocales, para mí no fue tan difícil, porque como el niño tiene una capacidad de memorizar las cosas muy grande, gracias a Dios, es un niño muy inteligente. Eso como que me ha facilitado el proceso. Y como te mencioné, él está en un CAIPI, eso es una estancia infantil, que desde los 3 meses, eso también ayuda muchísimo con el desarrollo de los niños, y que yo le descubrí el autismo temprano, o sea, desde que se le descubrió, empezamos con todas las terapias correspondientes, con las ayudas también en casa, y eso ha facilitado el proceso. No es sencillo, quizás hay mucha gente que, inclusive cuando yo digo no me arrepiento, yo no me arrepiento de mi hijo, pero el autismo en casa no es fácil, eso no es tan sencillo, eso no es color de rosa, son muchos retos que uno tiene que pasar, pero es la vida que me tocó. Tengo que aterrizar y tengo que echar para adelante y tengo que apoyar a mi hijo, porque al fin y al cabo, si yo no lo hago, ¿quién lo hace? ¿Verdad? Tú sabes que yo también compartí un video donde una madre estaba vendiendo galletas en las calles en brazos con su hijo con parálisis cerebral. Y muchas veces vemos que nuestro caso es un caso grande.
Te puedo decir que mi hijo se alimenta por el estómago, mi hijo le dan ataque de epilepsia, mi hijo no es verbal, mi hijo tiene 20 años, mi hijo usa diaper. Y tú dirás, wow, mirando el caso de Raquel, mi caso no es tan malo, pero tú estás mirando tu caso desde tu lente y lo entendemos. Sí, más bien, mirando el caso del autismo, entre otros niveles del autismo, tú has sido una mamá también bendecida, no menospreciando las bendiciones que otras madres tienen hijos con autismo. Todas somos bendecidas porque tenemos un hijo con una condición, porque he entendido que es necesario que tu hijo y mi hijo vengan al mundo precisamente a eso, a crear más empatía, a crear un mundo lleno de conciencia, donde existe la vulnerabilidad, donde el ser humano es diverso. Dicho esto, tu hijo va a ser grande. Y con esto quiero que él me cante esa canción. Voy a ser grande porque tu hijo tiene un talento. Conforme, un ser más. No pasaré por la vida, solo pasar por pasar. Yo voy a ser tan grande, igual o más que el que más. Si tengo a Dios como socio, no hay como pueda fallar. Trabajaré sin descansar, con anteojeras, sin mirar atrás, no me detendré hasta llegar, y cada vez que caiga, Dios me levantará. Voy a ser grande, grande, del tamaño de mis sueños. Nada me va a impedir que pueda tocar el cielo. Voy a ser grande, grande, tan grande como mi fe. Sin hacer caso al cansancio, ya sé que lo lograré. ¡Wow! Ahí está toda la gente en TikTok, en YouTube. Sé que la gente de la producción están aplaudiéndote. Felicidades. Y con esa palabra realmente, mami, yo quiero que tú te enfoques toda la vida en tu hijo. Él será grande en su área, con lo que decida hacer, con lo que él va a impactar al mundo. Ahí vemos un Di Blasio, ahí vemos tantos artistas que tienen autismo, que tienen una condición. Ahí tendremos en estos momentos a Chembo, que están impactando a una nación, no solamente a la República Dominicana, porque mira cómo desde Boston nosotros pudimos conectar con ustedes. Están ya impactando una nación, y enfócate en eso, porque muchas veces es necesario que condiciones lleguen a nuestra vida para poder cambiar el mundo, la mentalidad y crear más empatía en el mundo. Mami, tus recomendaciones finales ya para esa mamá que te está mirando. Yo sé que no es fácil, pero Dios está contigo y con tu hijo. ¿Y cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Bien, Yaira Isa Custodio, búsquenlo ahí. Y mi canal de YouTube se llama Hailey David Hernández Custodio. Como pueden decir también, como pueden escribir también Hailey David Hernández. Ahí tengo muchos videos. ¿Y tu Instagram? Hailey Hernández 15. También pueden buscar en Facebook, en X, en TikTok. Bueno, mamá, tú estás haciendo un trabajo excelente, porque lo que más buscamos en nuestros hijos es independencia, y tú ya estás tranquila porque sabes que tienes un niño independiente y que ahorita te va a decir, no mami, tú te quedas, yo me voy solo para la entrevista. Bueno, es
Nunca dejen de apoyar a sus hijos. Nunca jamás dejen de apoyar. Aprendan a identificar cuál es el talento que tienen y desarrollenselo. Y obviamente no vamos a romantizar el autismo, no es fácil, pero si Dios nos puso la situación, pues hay que afrontarla con fe, con decisión y que se puede. No hay limitantes, como una de nuestras frases favoritas, no hay límites en la misericordia de Dios. ¿Verdad que no, mi amor? Claro. No lo hay. Claro, porque el autismo no es un límite para ser grande. Y le voy a explicar sobre mi familia. O sea, que mi mamá se llama Elsa Custodio. Sí, hay que aclarar. Obviamente Yaira. Así que mi papá se llama David Hernández, el que vive en Bonao. Y yo tengo dos abuelas también. Una se llama Ramona Fernández y la otra Ramona Cuello. Ok, papi, pero aquí tenemos... Muy linda familia y qué lindo que tiene el apoyo de todo esto. Yailin, ya un mensaje final para esos niños que tienen autismo y que tienen talento para cerrar ya tu entrevista. Dile algo lindo a los niños. Siempre sueñen sus sueños, que se disfruten el recreo, que se porten bien, que pudieran hacer sus tareas, a bendecir al Señor, orar toda la noche antes de dormir, sentir su ritmo, que no se rindan que nunca. No se rindan nunca, que sean niños con autismo, que tengan niveles de autismo con muchas cosas y de todo. ¿Y qué tú quieres ser ya cuando grande? Cuéntame, ya rapidito. ¿Qué tú quieres ser cuando grande? Doctor, DJ, presentador de televisión, profesor de idiomas, locutor de cabina de radio y presentador de cabina de radio. Excelente, todo ahí dentro del artismo. Qué lindo, qué lindo. Bendiciones, que Dios lo siga pues bendiciendo cada día más y espero escuchar de ti en todos los medios de comunicación como lo estás haciendo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por impactar el mundo y gracias por cambiar la visión del autismo. Bye bye. Muchas gracias. En Discapacidad TV. ¡Ey! ¡Qué lindo, qué lindo! Señor, está con nosotros Chembo. Chembo también es un artista que está impactando a la República Dominicana. Es un artista cristiano, quien también, pues, Chembo, si puede prender tu cámara y puede estar con nosotros. Él está también impactando a muchas personas en la República Dominicana con su ejemplo, como él también está motivando a que sí se puede, que una discapacidad no es lo que impide impactar precisamente y cambiar la vida de los demás. Muy buenos días, bienvenido a tu programa. ¿Estás en mute? Yes. Buen día, buen día. Dios le bendiga a ustedes, muchachos, y a los que van a sintonizar este programa. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Chembo? ¿Quién es Chembo? ¿Cómo nace Chembo? Chembo nació mi mamá y mi papá en su casa. No, yo vengo pero me crié en el sur, Villa Jaragua, provincia de Bauruco, y allá nos criamos y allá somos campesinos, orgullosamente campesinos. ¿Cómo llegaste a Dominicana Got Talent, haciendo impacto en toda una República Dominicana? Yo llegué por motivación de las personas cercanas a mí, John P. a mí, el productor mío, que me motivaron porque yo no tenía motivación de ir para allá, yo no quería ir porque no me gusta la competencia, pero ya entendí el rol, cuál es el propósito de Dios. Exacto, ¿y cuál es el propósito de Dios en tu vida? Cambiarle la mentalidad a las personas, que la gente se pueda conectar con el cielo por lo que Dios hace conmigo. Creo que
es uno de los propósitos más grandes. Ya lo otro ya es secundario, pero es uno de los mejores. Que mucha gente pueda llegar a Cristo a través de mí. Y como también tu condición no ha impedido que tú puedas llegar precisamente a los corazones de muchas personas con tu alabanza. Ahí te vimos en la batalla de la fe, yo me emocioné mucho porque te mandé un video y te dije, yo te estoy mirando. Y qué lindo saber que personas en toda parte del mundo te estaba conectado contigo. Cuéntanos un poquito de tu condición y que cómo esto también te ha ayudado a alcanzar precisamente muchos corazones de que no hay límites. No, eso es nacimiento. Yo tengo 2 hermanas así también. Pero nada, hay cosas que sí, que realmente ya se nos salen de las manos. Pero las que nosotros podemos hacer, entonces tenemos que darle con todo. ¿Cuál es la condición que tú tienes? Si la puedes explicar. Yo soy baja visión. Ok. Y entonces tiene Baja 2 visión yo soy. hermanas que también tienen esa condición. También 2 hermanas. Ok. ¿Y cuáles son tus visiones ya futurísticas? ¿Cómo te quieres proyectar en 10 años? ¿Dónde te quiere ver? ¿A dónde quiere llegar? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, esto yo se lo dejo a Dios, ¿verdad? No me gusta como planificar algo así, de que 10 años quiero hacer esto. Yo prefiero ir un paso a la vez. Que con las declaraciones que hacemos con nuestra boca, lo depositamos en nuestro corazón, Dios cumple nuestros anhelos. Entonces es muy importante también declarar lo que queremos ver en nuestra vida. Bueno, yo declaro que se haga su voluntad. Eso es lo que yo digo, que se haga su voluntad. El propósito que Él tenga conmigo, que lo cumpla Él. Y siempre un paso a la vez, O sea, pero que se haya sido su voluntad. Yo mejor disfruto el día a día, cada segundo, cada minuto que Él me da. ¿Y cuál es el legado que quiere dejar en muchos jóvenes que quizás están ahora en estos momentos conectando contigo? ¿Cuál es el legado que quiere dejar en ellos? El legado que yo quiero dejar es que donde ellos estén, que sean una inspiración, o sea, que sean símbolo de alegría, que la gente pueda decir, disfruté 5 minutos con él y fue uno de los mejores momentos de mi vida. O sea, que sean apasionados en lo que hacen, que su pasión sea Cristo y las almas, que puedan llegar a Cristo. Ese es el legado que yo quiero ver. Cuando te refieres que había escuchado hablar de ti y ahora proclama que Jesús es lo que tu alma necesita, esas palabras, esas letras, ¿las escribiste tú? Y cómo tú ahora mismo precisamente es la canción que está escuchando muchísimas personas a nivel mundial. ¿Fuiste tú que escribiste esta letra? ¿Cómo esto te ha impactado tu vida? Mira, esta canción no la escribí yo. Esta canción la escribió Cales. Calé es uno de los Estamos teniendo interrupciones. Estamos teniendo interrupciones con tu internet. No está saliendo bien el audio. Cuando le dijo, había oído hablar de... Dígame ahora, te escucho. Sí, ahora sí. Ya para finalizar, ¿no puede cantar precisamente esa canción que está siendo escuchada en todas las redes sociales y en todas las emisoras y también pues acompañado de tus redes sociales? Bueno, estoy un poquito afectado de la garganta, así como me escucha, pero con una gripe que anda difícil ahora, pero así me tocó cantar la batalla de la fe también. Pero vamos a ver, estuve a punto de tocar fondo, pero tu diestra me alcanzó. Jesús es todo lo que mi alma necesita. Eso es lo que hay. Bueno, mis redes sociales, en todos los lados, tú buscas Chembo y aparece. Chembo donde sea. Excelente. Chembo oficial, right? Chembo donde sea. Ya tú pones Chembo, va a aparecer primero.
Ok, excelente. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por precisamente hablar de tu testimonio, cómo Dios también está cambiando tu vida, cómo está impactando a una nación y a muchos jóvenes desde tu participación en Dominica Got Talent. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Gloria a Dios y espero que esto sea para los que vayan a escuchar el programa. Cuídense mucho. Excelente, muchísimas gracias. Señores, ahí están nuestros libros, ya están disponibles en Amazon. El 20% de su compra irá destinado para nuestra fundación. Precisamente mañana estaremos entregando los juguetes de Navidad para los niños de la República Dominicana. Estaremos también dando ropa, útiles escolares, tenis y demás. Por la compra de sus libros en Amazon, el dinero estará siendo destinado, el 20%, a la fundación y cómo podemos seguir ayudando a muchas personas a nivel internacional. En el 2027 estaremos también viajando para África, así que si usted está interesado en viajar para África, impactar a la fundación que estuvimos pues ayudando allá, conéctese y comuníquese conmigo porque estaré haciendo un grupo de mujeres valientes y decididas a impactar a una nación. En 2027 estaremos viajando nuevamente para África. Todos ustedes, arrancamos este 2026 con este programa, como usted también lo puede seguir activándose, iniciando desde su vida, desde su familia, desde su trabajo, desde lo que usted entienda que debe de hacer para cambiar su vida. Todos podemos cambiar una comunidad, una familia, podemos impactar y lo más importante es promover la igualdad y la paz. Eso es lo que el mundo necesita, acompañado también de la empatía. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, porque juntos estamos cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bye bye, mi gente. Bendiciones. Feliz resto del fin de semana. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.